10 años. Y yo ese que día que hablé con él, que porque acompañaba a su esposa, le digo, hermano, ¿y su fe, hermano? ¿Y usted su fe? No, dice, es que, y no sé, creo que me dijo que la realidad es según el cristal con que se mira, o quién sé qué me dijo la cosa. El asunto es, hermano, que imagínate, pues el hermano en los cultos hasta lo abrazábamos, lo saludábamos, todo y para enterarnos de eso, y yo digo, pues ¿qué no había platicado nadie con él? Pues parece que no, o sea, y eso te haces preguntar qué es eso, qué son ese tipo de situaciones o de cosas que existen en la tierra. Porque yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía, hermano. Yo sé que la palabra de Dios es poderosa. Pero ¿qué podría haber hecho? ¿Qué cosa va a hacer? ¿O qué sucede con ese tipo de pensamientos que ni 10 años de escuchar la palabra los transformaron? No, la verdad es algo inaudito. O sea, no sé qué podríamos decirlo así. ¿O tú qué opinas? Tú piénsalo. Pero la fe es personal, hermano, ¿verdad? No porque vaya mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelito, el esposo, la esposa, significa que yo tenga la fe misma, la misma fe. No, la fe es personal. Entonces, para ir al centro, hermano, cuando habla por ejemplo, cuando habla la palabra de no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, eh, eso es hay que entenderlo, ¿sí? Porque el arrepentimiento de obras muertas eh, es una eficacia de apartarse de las obras malas que hacemos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las obras muertas? ¿Sí? ¿Hay obras muertas, entonces hay obras vivas? ¿Acaso Dios quiere que nosotros vivamos en obras vivas siempre? ¿O Dios eh, ya no quiere que vivamos o que estemos en obras muertas? Recuerda, hermano, que dice la palabra en Santiago que la fe sin obras ¿es qué? Dice, la fe sin obras es, ¿qué dice? La fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, quiere decir que la fe sin obras es muerta, o si cuando no hay fe, la obra es muerta, ¿sí? Quiere decir entonces eso, que cuando se hace una obra sin fe es ¿qué cosa? Una obra muerta, ¿sí? Y la fe sin obras es muerta, o está muerta si no hay obras. Quiere decir que la fe siempre va a producir obras, pero si la fe produce obras, va a producir obras vivas, ¿verdad? Obras vivas. Entonces, ya por ahí ya empezamos a entender un poco que cuando hacemos algo sin fe, ya desde ahí empieza que esa obra está muerta, ¿sí? Entonces, tenemos que entenderlo de alguna manera. ¿Por qué? Para que cuando veamos lo demás, también dice otras cosas de la fe, el fundamento de la fe. ¿Tú conoces el fundamento de la fe, hermano? La fe en Dios. Yo pienso que sí, pero que nos falta ver todavía más, ¿cómo ves? De la fe en Dios. De la enseñanza sobre los bautismos o los lavamientos. ¿Tú conoces esa enseñanza de los bautismos o de los lavamientos? ¿Conoces cuántos bautismos hay?
La palabra de Dios dice que hay un solo bautismo, ¿sí? En relación a que hay un solo bautismo del Espíritu Santo. Y dentro del bautismo del Espíritu Santo está el bautismo de agua o el bautismo en agua, el bautismo en Cristo, el bautismo en su muerte, el bautismo en su resurrección. Todos los bautismos están dentro del mismo bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, quiero solo para decirte una cosa, ¿verdad? Bautismo significa meter dentro de. La misma Biblia o la palabra de Dios nos enseña a través de Pedro que inclusive la muerte en sí, que alguien muera, que se entierre, significa también, eso significa un bautismo, ¿sí? Hermano, no nos molesta eso, hermano. Dios le bendiga, eso no nos molesta, hermano. Le amamos a mi hermana. Le amamos, hermano. No afecta en nada eso. Gloria al Señor. Entonces, en sí, Pedro menciona que cuando alguien muere, se entierra o se siembra. También Pablo lo dice, que se siembra. Entonces, que cuando resucitamos, ese es un bautismo de muerte. O sea, la mismo entierro es un bautismo porque se sumerge en la tierra y se levanta de la tierra cuando resucita. Es en sí el acto de morir y de resucitar es un bautismo. Entonces, para entender todos los bautismos que hay, pues hay que tener la doctrina de los lavamientos o de los bautismos. Aunque te lo vuelvo a decir, solo hay un bautismo, lo dice la palabra muy claro. Ese bautismo solo es uno en el Espíritu Santo. Y dentro del bautismo del Espíritu Santo está el bautismo en agua, el bautismo en Cristo, el bautismo en su resurrección, el bautismo en su cuerpo. Por ejemplo, nosotros ahorita ya fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos bautizados en su resurrección porque estamos, dice Efesios que ya resucitamos juntamente con Él, con Cristo. Cuando Él resucitó, nosotros también resucitamos juntamente con Él. ¿Por qué dice eso? Si todavía nosotros no resucitamos. Bueno, porque si nosotros no hubiéramos resucitado juntamente con Él, entonces no habría efecto de nuestra resurrección física el día que vaya a ser. Porque la resurrección solo tiene el poder y la aplicación en la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? Es decir, lo que significa es que si Él resucitó, es la garantía de que todos vamos a resucitar. Por eso todos resucitamos en Él. Y también, si Él murió en la cruz del Calvario, también es garantía de que nosotros vamos a morir a nuestra carne y que también vamos a morir al pecado. ¿Sí? Es garantía de que se puede y que eso es una, o sea, por eso la cruz de Cristo es una garantía de nosotros. Porque el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario siendo impecable, santo y sin pecado, significa que nuestro pecado también tiene redención en el acto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que tenemos que entender que lo que hizo el Señor fue un afianzamiento, una garantía de lo que va a suceder con nosotros espiritualmente. Y lo que primero ha sucedido espiritualmente es que muramos al pecado y muramos a esto, a nuestras viejas obras. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento de las obras muertas. Entonces, algo que hace el primero que recibe de Cristo, el que llega con Cristo, es que tiene que haber un arrepentimiento de obras muertas.
¿Tú te imaginas que si tú no has pasado por este rudimento o no has hecho esto en tu vida, entonces todavía ni siquiera puedes decir que eres nacido de nuevo? Todavía ni siquiera has podido nacer de nuevo, ni siquiera conoces de Cristo. Porque conocer de Cristo no es solamente escuchar un mensaje un domingo o haber leído la Biblia unos 15 minutos. No. El nacer de nuevo significa que hay un arrepentimiento de las obras muertas y que entonces Dios hace un nuevo nacimiento en ti para que desees tener obras vivas. ¿Sí? Pero eso, como dice Romanos, no te nace y no va a suceder nunca si el Espíritu Santo no te lo da. Porque recuerda que nosotros somos libres por Cristo Jesús, pero nosotros no podemos simplemente rechazar el pecado y decir, ya no quiero pecar, y dejas de pecar. ¿Cuánta gente de allá afuera no has escuchado que quiere dejar de pecar? Pero ¿acaso puede? No puede, porque dice Romanos que no se puede. La única manera de dejar de pecar es a través de Jesucristo. Es a través de que el Espíritu Santo te dé el poder para que el Señor Jesucristo te libere de las cadenas del pecado. Si el Señor Jesucristo no te ha liberado de las cadenas del pecado, tú aunque quieras dejar de pecar, nunca vas a dejar de pecar. Y aunque quieras ser salvo, no vas a ser salvo si no Dios, Cristo te libera. Entonces por eso Cristo es el único que nos puede liberar. Por eso es que el humanismo, por eso es que las buenas obras y la buena intención no salva. Porque la buena intención y las buenas obras manifiestan, o el buen proceder, digámoslo así, la buena moral y ¿cómo se llamaba? La buena moral y la conducta. Tú la puedes ver intachable o buena conducta en algunas personas, pero eso no quiere decir que han dejado de pecar, ¿verdad? Eso no significa que no pecan. El asunto aquí es que nosotros dejamos de pecar cuando Cristo nos perdona. Ahora, tú dirás, pero es que nunca dejamos de pecar. No, pero digámoslo así, según la palabra, ya ves que estuvimos leyendo Romanos, la palabra en Romanos nos enseñó y nos enseña, sobre todo del 1 al 6, y acuérdate que muy especialmente del 6 al 8, nos enseña que nosotros fuimos perdonados por el Señor, por lo tanto, ese perdón nos cubre, por eso ya no somos llamados pecadores. Pero no porque no pequemos, sino porque el Señor nos perdonó. No sé si me entiendas. Estamos bajo una gracia de Dios. ¿Eso qué significa? Eso significa que toda la gloria es del Señor. Eso significa. Entonces, luego dice de la imposición de manos. Cuando alguien impone manos, dice la palabra, Pablo dice, no impongas manos a la ligera, ¿verdad? Entonces, la imposición de manos tiene que ver con una oración que puede ser para ministerio o ministerial, para sanidad o para poder de Dios, ¿sí? Para liberación. Entonces, la imposición de manos es algo que nosotros debemos de conocer, ¿sí? Y no se puede, no hay una imposición de manos más ligera que hacerla sin fe, ¿verdad? Cuando no hay fe, no puedes imponer manos porque eso es pecado, eso es malo. Imponer manos a la ligera es malo porque dice que el pecado del que oras
se te va para ti, se te considera tuyo. O sea, el pecado de él cae sobre tu vida si impones manos a la ligera. Imagínate, si impones manos a la ligera, el pecado de la persona con la que estás orando cae sobre tu vida. Entonces no se puede imponer manos a la ligera. Ahora, ¿qué es eso? ¿Verdad que sí necesitamos ver más sobre eso? Ahora, la doctrina de la resurrección de los muertos. Recuerda que esa doctrina ya la hemos medio visto, porque no la hemos visto así completamente, pero sabemos una cosa básica, que ¿quiénes van a resucitar? ¿Los cristianos nada más? No, ¿qué dice la palabra? Que van a resucitar todo ser humano que haya nacido desde Adán hasta el último que nazca sobre la tierra. Todos van a resucitar, a excepción de los que no vieron muerte, ¿sí? Que son contados con los dedos, o sea, no sé, pero digamos que son contados, ¿verdad? Un ejemplo, Elías, ¿verdad? Enoc. Y de ahí, pues, como dice Pablo, los que estemos vivos y seamos trasladados, ¿sí? Entonces, digámoslo así, hermano, que nosotros tenemos que conocer la doctrina de la resurrección de los muertos. Otra doctrina que dice aquí, y del juicio eterno. Tenemos que saber cuál es el juicio de Dios, el eterno. Y hay cosas básicas que también debemos de saber. Una, que hay un juicio para los hijos de Dios y hay un juicio para los que no son hijos de Dios. Pero ¿todos vamos a tener juicio? Sí, todo ser humano sobre la tierra va a tener juicio. ¿Solo los cristianos vamos a tener galardón? No, todos van a tener galardón, todos los nacidos sobre la tierra van a tener galardón. Nosotros vamos a tener galardón para la gloria de Dios y los demás van a tener el galardón de su perversidad, de su maldad. O sea, pero todos van a tener galardón. ¿Todos van a tener premio o solo los cristianos? Todos van a tener premio. Nosotros para gloria de Dios y los otros van a tener premio para su muerte eterna. Tú dirás, ¿cómo que premio? Sí, es que todo Dios se lo da a todos, pero a uno se lo da para gloria y a otras se los da en perdición, que van a estar perdidos, pero todos van a tener básicamente todas las mismas cosas. ¿Cómo está eso? Sí, todo. Todas las cosas. Por eso es, hermanos, que nosotros tenemos bendición en el Señor. Amén. Y la bendición significa que tenemos de esa gracia. Por eso es necesario conocer la doctrina del juicio eterno. Sí, ¿verdad? Porque hay muchas dudas, hay muchas cosas. Entonces, y estas enseñanzas, tú y yo, tú ya las deberías de conocer, pero perfectamente, conocerlas muy bien, para que tú tengas los rudimentos para usarlos en cualquier momento. Ahora, esto es muy delicado, porque refiriéndose solamente a una, que nos vamos a referir hoy en el breve momento que tenemos, nos vamos a referir a las obras muertas, ¿sí? Que nos arrepintamos, al arrepentimiento de obras muertas. Para eso es necesario seguir leyendo en Hebreos. ¿Cómo ves? Vamos a seguir leyendo el capítulo 6 hasta cierto punto, para que podamos después entender un poco más. Ahí vamos a estar en el capítulo 6. Amén.
Gloria al Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Gloria al Señor. Estoy buscando una cita. Es que te había mencionado muchos Romanos, pero solo quería leer una cita de Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:23. ¿Por qué te leo esto, hermano? Porque dice que desde el 21 dice, Romanos 6:21 dice: ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas en las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Igual y si nos conviene leer un poquito en Romanos 6. Bueno, se parece Romanos 6 a Hebreos 6, pero vamos a primero a terminar Hebreos 6. ¿Sale? Para que sigamos leyendo en Romanos 6, ¿verdad? Ok, ¿estamos ahí en Hebreos 6? Perfecto. Despeguemos, hermano, entonces, porque dice ahí en el 6:4 dice: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué significará todo esto? ¿Qué significará eso? Aunque usted no lo crea, del versículo 4 a este versículo, el versículo que leímos 6, solo esos dos versículos han puesto de cabeza, bueno, no solo esos dos versículos, los que siguen todavía, que está más tremendo todavía, de Hebreos 6, digamos que Hebreos 6 ha puesto de cabeza a los teólogos por toda la historia de los 2000 años que ha habido teólogos. Hermano, porque cuando tú ves la perseverancia de los santos en la palabra de Dios, tú ves que todo lo hace Dios, que Dios nos escoge, que Dios nos ama, que realmente no somos salvos por obras, que las obras son necesarias, pero que son un fruto de la salvación. Entonces ha habido esa guerra entre arminianos y calvinistas, porque el calvinista cree solamente que es salvo por la gracia y la obra de Dios. En él es salvo por la gracia, y esto es por medio de la fe. Pero el arminiano argumenta que también es salvo porque él le echó ganas. El arminiano argumenta que es salvo porque él se esforzó, porque Dios puso una parte y él puso otra, porque Dios hizo un porcentaje y él le hizo el otro porcentaje, porque el arminiano dice que somos salvos por obras nuestras que hagamos nosotros, porque como vamos a ser juzgados por nuestras obras, entonces la salvación también viene por nuestras obras y por nuestro gran esfuerzo. Entonces hay versículos que parece que apoyan a los arminianos, y por supuesto hay una gama de todos los versículos que son la doctrina correcta, que apoyan, por ejemplo, a los calvinistas, que así se definen teológicamente como si fueran dos bandos de teólogos, ¿verdad?
Pero los arminianos creen que ellos por sus fuerzas le echan ganas. Entonces se encuentran versículos en donde habla de que nosotros, nuestra participación de nuestras obras, y sí los hay, pero recordemos que todos esos versículos tienen que ver con que Dios nos dio el querer y el hacer. Y como a final de cuentas dijo Pablo, dice: yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero rectifica, pero no yo, sino la gracia en mí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad sí hizo obras, sí se esforzó, sí tuvo un gran desempeño, pero no es de él el desempeño, es de Dios en él. Es de la gracia de Dios que le dio la palabra, le dio el entendimiento, le dio la sabiduría, le dio el camino, le dio las armas, le dio la fortaleza, le dio el panorama, le dio el día y por supuesto amaneció, ¿verdad? Si no hubiera amanecido, pues ni siquiera hubiera tenido algo, gloria al Señor. Pero hay una apariencia como de que con nosotros, por ejemplo hoy al culto, hoy tú le echaste ganas y viniste al culto. Entonces, ¿quién vino al culto? ¿Tú le echaste ganas o el Señor te trajo? Ahora, ¿por qué los demás no están? He preguntado a algunos, ¿por qué no vienen al culto? Y me dicen, pues es que me da flojera. ¿Cómo crees? Lo que no sabes es que no es flojera. Si yo le dijera qué es, se va de espaldas, porque somos una iglesia bíblica. Según la Biblia, no está aquí por otra cosa que no te puedo decir, porque quiero que tú le investigues. Que tú le investigues. Porque si yo te lo digo, me duele decírtelo. Por eso no te lo digo. Pero es Dios el que da el querer y el hacer. Entonces, ¿por qué sucede así? Porque tú lo has leído en la palabra. Dios los entrega al engaño para que sean engañados porque no aman al Señor. Y no voy a seguir más. No voy a seguir más, hermano. Pero es algo que solo Dios te da. Solo viene de parte de Dios. El Señor te ama. Y entonces si tú amas al Señor, esto no va a terminar. Esto va a seguir hasta el final. Y el final es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. De esta manera, hermanos, tenemos que siempre estar clamando al Señor que Él tenga misericordia de nosotros. Que Dios nos dé lucidez todos los días de nuestra vida. Que nos dé claridad. Que nos dé un entendimiento. Que nos dé el querer y el hacer. Que nos ayude en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Que nos supla con sus tortas. Que nos supla con sus pasas y sus manzanas. Aleluya. Recuerda que las pasas son todos los recuerdos en Cristo y las manzanas son todas las vivencias en Cristo, ¿verdad? Necesitamos de pasas para ir por las manzanas. ¿Dónde está eso? En Cantares. Lee Cantares. Está en el libro de los Cantares. Pero hermano, veamos entonces que estos dos versículos tienen que ver con una situación que estos que ya gustaron de la palabra de Dios, que estos que ya participaron del don de Dios, del Espíritu Santo, si se regresan otra vez al mundo, ¿cómo entonces van a volver a arrepentirse de sus obras muertas? Y eso es algo que nosotros de alguna manera tenemos que entender.
Es complicado explicar esto para mí, porque para a lo mejor otro es muy fácil, pero a mí se me complica, porque, te digo decir por qué se me complica, porque como si hubiera tenido que hacer un juego de palabras y cantinflear, pero no quiero cantinflear, no quiero hacer juego de palabras. Lo único que te quiero decir es algo, que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras obras muertas, es un querer de Dios y un hacer de Dios permanente. Es decir, es un arrepentimiento que dura hasta que ya nos vamos de esta tierra. ¿Qué quiero decir? Que ese arrepentimiento está ahorita aquí contigo, está conmigo. Ese arrepentimiento está latente, está activo ahorita. De tal manera que ahorita que salgamos de aquí, no vamos a querer ir a hacer algo que no sea del Señor o que atente contra el Señor. No nos van a dar ganas. Aun si solamente estamos en un sillón o estamos acostados o caminando o donde estemos, no vamos a tener ganas de ir a hacer algo que atente contra nuestro Señor. ¿Sí me explico? Porque el arrepentimiento de obras muertas es una forma de vida, ya es algo que es permanente una vez que lo tienes. Pero ¿qué pasa con alguien que se arrepintió de sus obras muertas y no se, vamos a poner ejemplo, el domingo es cristiano y el lunes se vuelve del mundo? O bueno, ya hasta el viernes, dicen unos, ¿verdad? Es cristiano lunes, martes, miércoles, jueves, pero el viernes se vuelve del mundo. Entonces la pregunta es, ¿ese qué? Señor, ¿ese ya es salvo o no es salvo? ¿Ese es salva o no es salva? Señor, ¿esa qué le pasó? ¿Si se arrepintió o no se arrepintió? ¿Qué tiene esa persona, Señor? Porque yo son las preguntas que le hago al Señor de mis hermanos. Yo le digo, Señor, te pido por su vida, pero ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella? ¿Acaso no se ha convertido? ¿Acaso no tiene al Señor? ¿Acaso todavía no conoce de Dios? ¿O qué le está pasando? Y hermano, es complicado porque tenemos que indagar en la palabra y es complicadísimo. Porque condenar a alguien y decirle, tú no eres hijo de Dios, o tú no eres hija de Dios, o tú ni has nacido de nuevo, es algo que yo me siento incapacitado para hacer eso. La misma palabra dice que los ministros no debemos de agarrar parejo, porque en una de esas agarramos el trigo y al cortar cizaña cortamos también trigo. Por eso dice que el mensaje no debe de ser tan severo. A veces el mensaje es severo, pero no debe ser tan severo, porque a veces el trigo es trigo y por un pecado se siente cizaña y lo arrancas. No debes de arrancar nada de eso. Dice el Señor que nosotros no estamos capacitados para juzgar eso, sino solo los ángeles. Ahora, en un estado de angelical, ya la iglesia en un estado angelical va a juzgar. Dice que la iglesia va a juzgar, pero ya en un estado espiritual, ¿verdad? Diferente. Pero ahorita, como estamos en este cuerpo, no tenemos capacidades, hermano, de entender realmente si este hermano o esta hermana realmente si nació o no nació, o qué pasó, ¿verdad? Lo que sí es que la misma palabra de Dios nos enseña que cada quien se juzgue a sí mismo y que cada quien sabe si es de Dios o no, que cada quien lo sabe. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu, el tuyo, te escudriña a ti mismo. Y dice, porque el único que sabe eso es el Espíritu. Por eso nadie te puede decir si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios, si eres hija de Dios o no eres hija de Dios, sino solo el Espíritu Santo te lo dice a ti.
El Espíritu Santo te confirma a ti si eres hija de Dios, y el Espíritu Santo te confirma a ti si eres hijo de Dios. Porque las cosas dentro de Dios solo las conoce el Espíritu de Dios, y Él no las da a conocer. Las cosas dentro del ser humano solo las conoce tu espíritu, y tú eres el que las puedes dar a conocer. Por eso es que la confesión de fe tiene que nacer de ti. No tanto de que, a ver, repita atrás de mí, Señor Jesús, Señor Jesús. No, porque tiene que nacer de ti y decir que tú te nazca de ti, Jesús es mi Señor. Si de ti no nace Jesús es mi Señor, pues no te nace. Es como el que no canta al Señor. Si no le nace cantarle al Señor, entonces no le nace. ¿Pero por qué no le nace? Porque no hay el canto dentro de él o dentro de ella. El canto tiene que estar dentro de ti. Dentro de ti tienes que cantar alabando a Dios, pero de ti solito, de ti solita te tiene que empezar a salir alabanza al Señor. De ti te tiene que empezar a emanar alabanza. Si tú estás haciendo algo y empiezas a alabar a Dios, ya, gloria al Señor, de ti nació. Ya tienes una fuente viva. Pero para que tú cantes, ¿te tiene que estar bien un pastor? Pues no, qué tristeza, ¿verdad? No, para que tú cantes tiene que nacerte de ti. Para que tú alces las manos tiene que nacer de ti. No es que alguien te diga, alza las manos, siéntese, si no son aeróbics, ¿verdad? No somos instructores de aeróbics, ¿verdad? Levántese, párese, hínquese, alce las manos, ahora dé una vuelta, ¿verdad que no? No, hermano, todo eso tiene que nacer de un agradecimiento. Entonces, para entender esto, es complicado entenderlo, pero yo sé que tú lo puedes entender. No sé si quieras que volvamos a leer del 4 al 6. Por el bien mío, ayúdame a que sí lo leamos. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, imagínate, ya fueron iluminados. Qué barbaridad. O sea que conocieron la luz de Cristo, que probaron el don celestial, o sea el regalo del cielo, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tú podrías decir, es que si alguien que es hecho partícipe del Espíritu Santo ya no puede regresar atrás, porque el que fue partícipe del Espíritu Santo es salvo. ¿Qué crees? No, no necesariamente. ¿Tú te acuerdas de alguien que fue partícipe del Espíritu Santo y que perdió su alma en la Biblia? No hay uno, hay varios, ¿verdad? Hay varios que fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿Sí? Por ejemplo, un apóstata fue el rey Saúl, y él fue partícipe del Espíritu Santo. ¿Sí te acuerdas? Él fue guiado, llenado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y tuvieron de Dios. Ahora, ¿cómo podría, por ejemplo, dar ciertas palabras sin ser de parte de Dios? Para eso tendríamos que estudiar, porque no son uno, son varios ejemplos de los que participaron del Espíritu Santo y no les quedó nada. ¿Sí? No vamos muy lejos. Judas participó y su alma se perdió. Ahora, no participó con cualquier maestro. Participó con el
Dios hecho carne, con el Dios vivo. Entonces, no creas que no existe esto, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Esta caída obviamente es una caída monumental, tremenda, pero dice, es imposible renovarlos otra vez. Es imposible renovarlos otra vez. Esa palabra, muchos quisieran que no existiera ese versículo porque les impide. ¿Cuántos se han ido de vacaciones de Cristo? ¿Cuántos han dicho, es que yo de chico pues iba a la iglesia, era cristiano, y ahora qué eres? Mundano. ¿Qué será? Como conozco un amigo que, ay Padre Santo, y digo un amigo porque platicaba con él y era su amigo, y se le ocurre preguntarme que a qué me dedico. ¿Y tú qué te dedicas? Dice, porque es mi vecino. Dice, ¿qué te dedicas? Le digo, pues soy pastor en una iglesia, me dedico al Señor. Hermano, parece que se le cayó la sangre, se le fue así. Le digo, ¿qué te pasa? Dios me sigue. Le digo, ¿por qué? Es que yo era de Dios y ahora ya no estoy con Dios. Le digo, ¿cómo que eras de Dios? Sí, dice, con decirte que estuve 10 años en alabanza, dirigiéndola. Le digo, ¿y ahora? Es que cambiaron las cosas. Bueno, hermano, híjole, yo digo que no, es que cómo es posible que puedas tú de ser cristiano y ahora qué eres, ¿verdad? Hay que estar, yo sigo orando por él, que el Señor lo tenga misericordia de su vida, ¿verdad? Para que regrese al Señor. Pero ante esta palabra, ¿qué podemos hacer? Porque yo me manifiesto que yo no podría aplicarle eso a él porque lo condenaría. Yo no sé cómo Dios va a actuar sobre esto, pero lo que sí sé es lo que dice la palabra, o lo que sí sabemos es lo que dice la palabra, que la palabra de Dios está siendo muy clara en que no se puede renovar a una persona 2 veces. O sea, no, dice aquí, pero después de que cayeron, es imposible renovarlos otra vez. O sea, volverlos a hacer de nuevo. Porque caen en una situación, dice, renovarlos otra vez para arrepentimiento. Entonces quiere decir que cuando dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de todas las demás, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, significa que no se puede volver a echar ese fundamento porque ya está puesto. Ya está puesto. Entonces, digamos que tenemos que instruir muy bien a los que vienen a Cristo para que no se les ocurra salirse de Cristo. Hay que instruir muy bien, porque ¿cuántos hermanos de nosotros no estaban bien instruidos y se volvieron al mundo, habiendo escuchado, habiendo conocido de Cristo? ¿Cómo es posible que vuelvas a echar otra vez el fundamento? No se puede. De esta palabra hay que tener temor. De esta palabra hay que tener temor de Dios, hermano amado. Porque esta palabra no es la palabra de mi mamá, de mi hermano, de mi tío, de mi esposa, de mi esposo, del esposo del amigo. Esta es la palabra de Dios. No es me trajo mi mamá, me trajo mi papá. No es me trajo mi esposa o mi esposo. No, por eso estaba. Ahora ya no, más bien nunca has estado. Tienes que estar. Ahora, cuando conoces esta palabra, te das cuenta que no se puede volver a echar ese fundamento. ¿Por qué? Porque es el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas. Ahora, vamos a entrar a ver qué son las obras muertas porque casi no las hemos visto.
Pero sigue diciendo ahí, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos, o sea, para ellos, al Hijo de Dios, y lo exponen a la ignominia pública. ¿Cómo exponen a Jesucristo a la ignominia pública? ¿Cómo te imaginas que sea eso? Por su testimonio personal. ¿Cómo exponen al Señor a la ignominia pública? Como cuando Pedro negó al Señor. Dijeron, ¿qué no es este su discípulo? Porque habla como él. No, ni lo conozco. Aléjense de mí. Sí, ¿cómo no? Te hemos visto junto a él. ¿Qué tú no eres cristiano? No, aléjense. Yo a ese ni lo conozco. Debemos como que caminas como esos cristianos. No, y blasfemó. No lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué entonces? Eso es una apostasía. Pero Dios lo rescató de esa apostasía a Pedro. Sí. Dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte y seas librado. Para que ayudes a los hermanos. Entonces, de aquí, de alguna manera, lo que estaba diciendo el Señor es que la fe en Pedro no había menguado. Digo, menguó, pero no había colapsado su fe. Su fe no colapsó, sino que dijo esas cosas por miedo a la muerte física. Pero después el Señor le quita ese miedo para que Él dé su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos entender en eso, hermano? Que hubo dos apostasías en la Santa Cena anunciadas. Una la de Judas y otra la de Pedro. Pero en una fue rescatado uno, que fue Pedro, y en la otra apostasía no fue rescatado Judas. Porque en Juan 6 nos dice que Judas no creyó desde el principio. Entonces algo tenía Judas, y era que no tenía fe. ¿Qué no tenía Judas? Fe en el Señor. Él no creía en el Señor. Él solo creía en su religión, pero no creía en el Señor. En cambio, Pedro sí creía en el Señor. Él tuvo un miedo personal a la muerte, pero él sí tenía su fe puesta en el Señor. Entonces, entendamos que la obra muerta es una obra donde no hay fe en Cristo. ¿Sí? Y entonces el arrepentimiento de las obras muertas es todas las obras que hicimos sin Cristo. ¿Hay que arrepentirse de ellas? Sí. Y hay que abrazar las obras que son en Cristo. Pero el 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y terminará por ser quemada. Aquí Hebreos está hablando de el lago de fuego. Está hablando ya de que esa... Ahora, lo que está diciendo que esta persona recibió el don de Dios, recibe el agua de vida, recibe la palabra de Dios, le cae sobre él o sobre ella el Espíritu Santo y son partícipes del Señor, pero lo que les crece no son cosas buenas, les crecen espinos y cardos. O sea, su tierra
no da buen fruto, sino que su tierra da mal fruto. Y sí le cayó la lluvia, sí tiene tierra, sí tiene todo, sí tiene sol, pero dio mal fruto, espinos y cardos. ¿Qué es eso? Que no tiene fe, que no tuvo fe, que la fe de esta persona o esta no siguió. Pero el 9 dice para nosotros, dice, pero en cuanto a ustedes, amados, y dice amados, aunque hablemos de esta manera, o sea, dura o difícil, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la ¿qué? La fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Se necesita fe? Sí, pero ¿para qué? Quiere decir que la obra muerta, ¿cuál es? La que se hace sin la obra de Dios, sin la iglesia. ¿Cómo te lo puedo explicar, hermano amado? Las obras muertas son todo lo que hagamos que no contribuya al reino de los cielos. Te lo voy a explicar un poquito más. Si una persona no le hace daño a nadie, está en su casa, siempre está, es buena persona, es buen vecino, buena vecina, y no le hace daño a nadie, esa persona va a la iglesia, escucha el mensaje, pero es una buena persona nada más. La pregunta es, ¿esa persona está haciendo buenas obras? ¿Verdad? ¿Sabes cuándo empezamos a hacer buenas obras? Hasta que contribuimos al reino de los cielos. Hasta que tu esfuerzo, hasta lo que, cuando son buenas obras, cuando lo que tú haces contribuye a que llegue otro aquí. Cuando lo que tú haces contribuye a que otro conozca del Señor. Cuando lo que tú hagas contribuya a que se expanda el reino de los cielos, a que muchos más conozcan la palabra de Dios. Hasta ese momento empezamos a hacer buenas obras, porque las buenas obras solamente son cuando las que se hacen en Cristo para beneficio del reino de los cielos. Las otras son ser buena gente, buena persona, pero eso lo hace ¿quién? Cualquiera. Buena gente, hay por miles. Bueno, hasta estos malosos son buenas gentes. Entregan despensas a toda la comunidad. No, buenas obras son todo lo que hagas para Cristo. Todo lo que hagas para que un joven siga en el camino de Cristo. Todo lo que hagas para que un niño siga en el camino del Señor. Todo lo que hagas para que un hermano ya grande siga en el camino del Señor. Esas son buenas obras. Buenas obras es todo lo que contribuyas para que la obra de Dios se expanda. Esas son buenas obras. ¿Sí me explico, hermanos amados? ¿Tú no me crees? Volvamos a leer desde el 9 con esta perspectiva. Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces, las cosas que son peores, o las cosas que estaba refiriéndose los versículos anteriores, que son tremendos, se estaba refiriendo a las obras que no contribuyen a la salvación, aunque están en la iglesia.
aunque escuchen el mensaje, aunque tengan el don de Dios, aunque tengan la gracia de haber recibido una ayuda del Espíritu Santo, mientras tú no te actives en la obra de Dios, tus obras son infructuosas. Mientras tú no contribuyas a la obra de Dios, entonces tienes que saber que Dios está viendo que hay cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su ¿qué? Hacia su nombre. O sea, hacia Jesucristo, hacia la obra de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. ¿Sí? De tal manera que la única manera de poder decir que estamos haciendo una buena obra es que sirvamos a los santos. Sí es válido, por ejemplo, ¿cuántos trapean? ¿Cuántos barren? Todos, ¿verdad? Nuestra casa, donde estamos. Pero si trapeas para los santos, hay una gran bendición. Si barres para los santos, es una gran bendición. Si lo haces para la obra de Dios, pero eso es algo que lo podemos dejar ahí en un servicio. La obra de Dios es todo lo que hagamos para contribuir a la salvación de aquel que conoce de Cristo. En todos los ámbitos, hermano. Entonces ahí sí, cuando hablas la palabra, cuando das el mensaje, cuando reiteras a los que quieren conocer del Señor, que se acerquen a Él. Amén. Ahí hay una gran bendición para que tú participes en las obras del reino de los cielos. Conocí a otro amigo también, ya se los he contado esa, pero tenía con nosotros pues, como 8 años que él estaba en la iglesia. Él era el encargado de la oración. De repente era un joven, igual era de mi edad, igual cuando estábamos chavos, y 8 años estuvo sirviendo al Señor. Siempre, siempre, siempre ahí estaba, en campañas, en esto y en el otro, ahí estaba él. Y de repente ya dejó de ir a la iglesia, ya no iba. Ya llevaba como 5 años sin ir a la iglesia. Y entonces un día lo ven en su carro, ya se había casado, pues era soltero, era joven, pero de repente ya se había casado, ya tenía 2 hijos. Y un día lo vieron estacionado afuera de la iglesia. Y le dicen, oye, ¿qué pasó? No digo su nombre pero dice, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿O qué pasó? ¿Qué haces afuera? ¿Por qué no te metes? Dice, no, dice, es que yo ya no quiero nada con Dios, pero como yo sé la verdad, traje a mi esposa y a mis hijos porque no quiero que pierdan su alma. Le digo, ¿cómo? Bueno, no, le dicen, ¿cómo? Pero, ¿cómo dices eso? Sí, es que todas las noches me remordía que mis hijos no hubieran conocido de Dios. Y yo sé la verdad, porque yo sé la verdad. Yo sé que Cristo es la verdad. Y pues, imagínate que por mi culpa pierdan su alma. Por eso yo le digo, yo obligué a mi esposa que baje y que escuche la predicación y a mis hijos. Digo, híjoles, no sé, bueno, ¿en qué le hubieras dicho? Muchas cosas, ¿verdad? Pero ya entra tú también. Reconcíliate con Dios. Pero ¿verdad que se dan cuenta esos que conocen del mensaje? Que cuando ya tienen hijos, están
llevando a sus hijos al infierno cuando no les predican del Señor. Se caen en la cuenta de que ellos conocen la verdad y que mejor es atarse una piedra al cuello que hacer caer uno de estos pequeños. Por eso ellos se vuelven al Señor. Pero ahí se dan cuenta que ellos también necesitan de Cristo. Entonces, el Señor es la verdad, hermano. Pero las obras que son vivas son las que se hacen para fruto del amor del Señor. Y dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre. No el servicio sin amor, sino el amor que ustedes han mostrado. Ustedes han hecho obras de amor al Señor. Y dice, han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma actitud hasta el fin. Esa misma actitud de servir a los santos, ¿hasta cuándo se tiene que mostrar? Hasta el fin, no nada más unos años, no nada más 3 años, 4 años, no, siempre, para toda la vida. Y dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Es decir, que tenemos que partir de esta tierra sirviendo a Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de servir a Dios? Nunca, por favor, nunca, así sea. Dice, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe, ¿ya viste? ¿Por qué no vienen al culto? Es que me dio flojera. No sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe. Entonces, ¿la pereza le falta qué? A la pereza le falta qué? Le falta fe. ¿Ya viste? Porque los que son imitadores es mediante la fe o la esperanza, ¿sí? A fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿lo hace el Señor, sí o no? Sí, porque el hecho de que tengamos fe, ¿quién lo hace? ¿Quién hace la obra con fe? El Señor. ¿Lo hicimos nosotros con nuestra fe? No, lo hizo el Señor con su fe. ¿Dónde está ese ejemplo? A mí que me lo muestre en la Biblia. Pues te lo muestro. ¿Acaso no cuando estaba enferma? ¿Cómo se llama? ¿Era el hijo o la hija del centurión? ¿Qué era? Su empleado, ¿verdad? Su sirviente de su casa. Dijo el Señor, voy a ir. Y dijo, no, Señor, no vayas, no vayas. Solo tú dilo, solo tú di la palabra y él será sano. No vayas, solo tú dilo, Señor. Entonces dijo el Señor, como fe como esta, no he visto. Pero dice que en ese momento fue sano su sirviente. Entonces la pregunta es, ¿quién lo sanó? ¿La fe del centurión o el Señor? ¿La fe del centurión o el Señor? El Señor lo sanó, pero su fe estaba en Cristo. Entonces, ¿cómo se quita la pereza? Teniendo una certeza y confianza en Cristo Jesús. Ahí el Señor te quita la pereza. Nos quita la pereza porque nos da confianza en Él. Tenemos confianza en Él, que Él hará. Señor, y basta que el perezoso ore y diga, Señor, estoy perezoso, dame la fe, dame el querer y el hacer, ayúdame, Señor, en mi debilidad. ¿Y qué crees que va a pasar? El Señor, mira, así te levanta, te restaura, te fortalece,
te llena de su amor. Gloria a Dios. Pero es mediante la fe en Cristo Jesús que vamos a tener perseverancia, que vamos a quitarnos toda inseguridad, toda pereza, todo desánimo, toda cosa que provoque, ya serví mucho a Dios, ya di mucho a Cristo. De veras, no has dado nada. Oiga, ¿usted por qué? Es que yo ya di mucho a Dios, yo en su tiempo ya di mucho. Ájale, órale. No, pues sí. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Porque por ejemplo, eso también es ambiguo, porque el que decide si es mucho o es poco es Cristo, no tú. Porque el Señor también te diría, uy, sí, yo ya te di muchos años de vida también, yo ya me cansé de darte tanta vida a diario. Todos los días hago que amanezcas, ya me tienes harto, ¿verdad que no? No puedes decir ya serví mucho al Señor. Es lo que el Señor nos deje, ¿sí o no? En su infinita misericordia. Entonces, dice el 13, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pidiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, juró Dios por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham no obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, o sea que no tienen cambio, en las cuales es imposible que Dios mienta, que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote y para siempre. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas dos cosas, cómo se llama? Inmutables. Es que Cristo Jesús entró al lugar santísimo como ancla de nuestra fe. Es decir, que Él se ancló en el lugar santísimo del cielo. Y entonces ahí nuestro barco ya no va a claudicar. Aleluya. ¿Sí? Y la otra cosa no la dice, pero se tiene que inferir a lo largo de Hebreos. Te lo dejo de tarea para que tengas una tarea. ¿Te gustan las tareas? Luego te doy. Luego ni las haces, ¿verdad? Pero bueno, ahí te las pongo. Pero no aparece la segunda cosa, pero la primera sí, el ancla que es la fe. Cosas inmutables. Y una cosa inmutable es que Cristo es el sumo sacerdote y Él no cambia. Y Él nos ancló a la vida eterna. Y Él juró por sí mismo. ¿Sí? Entonces, nuestra fe tiene relevancia. ¿Por qué nuestra fe es relevante? Porque nuestra fe está confiando en el rédito más confiable del universo. Te lo voy a poner así en términos financieros. Si tú inviertes tu dinero en una fuente fraudulenta, te va a decir que te va a dar el 20%, ¿verdad? De interés. Y tú le crees y le das, pero te va a defraudar.
Pero tú si pones, aunque sea 100 pesitos en CETES, sabes que no te va a defraudar porque es más confiable ese ¿cómo se llama? Ese índice, que te va a dar un ¿cómo se llama? Un interés, pero es fijo, confiable. Así nosotros, aunque tengamos muy poca fe, pero si lo confiamos en Cristo Jesús, es lo más redituable del universo. Y si tú tienes mucha fe, pero la inviertes en el mundo y le inviertes en el enemigo del mundo, entonces vas a ser defraudado. Y digo, ¿por qué fe? Porque, ¿qué crees? Todos los seres humanos nacimos con fe. Todos los seres humanos, todos, buenos y malos, tenemos fe. Pero unos la invierten en cosas que los defraudan, y solo unos la vamos a invertir en el único que no defrauda, que se llama Jesucristo. Y nuestro Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito Dios, glorioso Señor. Aleluya. Bendito Señor. Por eso mucha gente tiene fe en sí mismos, fe en el dinero, fe en las cosas, fe en las personas, fe en sus propias ideas. Tiene fe y por eso logran cosas, sí, pero no todas son para la vida eterna. La mayoría van a ser perecederas, pero la única que no es perecedero es la fe depositada en el Cristo Jesús, en el Señor, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es lo que dice esto Hebreos 6, es una promesa segura. Por eso Abraham, cuando confió en el Señor, confió en el más fiel, porque Dios no juró por otro, sino por sí mismo, porque no había otro más grande que Él. Entonces Él juró por sí mismo. Ahora Cristo y Dios nos prometen la vida eterna, y no juraron por otro, sino por Él mismo, por Cristo Jesús. Esta misma palabra confirma que Cristo es Dios, porque Dios no juró por por otro, sino por a través de Jesucristo, el ancla de nuestra fe, que es Él mismo. Él mismo vino a dar su vida por nosotros. Él se hizo carne, el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Ahora vamos a Romanos. ¿Sí nos dará tiempo o ya? Mejor. Sí, vamos a Romanos 6. Hay que hablar. Entonces, bueno. Ay, no te dejo leer Romanos, hermano, porque vamos a ir tantito a Hebreos otra vez, pero más adelante, en Hebreos 9. En Hebreos 9. Ahorita vamos a Romanos, espérame. En Hebreos 9, Hebreos 9:11, ya estás por allá, Hebreos 9:11. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:11, dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, ¿te acuerdas que en Hebreos 6 habló del sumo sacerdote? Sí, de los bienes, sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Quiénes son los bienes futuros? ¡Tarán! ¡Tan, taratán! Pues nada más que tú y yo. Nosotros somos los bienes futuros. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo. Ahora, tú y yo, pero no solo tú y yo, sino todo lo que es del cielo. No hecho por manos, es decir, no de esta creación. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, por medio de la sangre, no por medio de la sangre de los machos cabríos como entraban antes, y de becerros, sino por medio de su, ¿qué dice? De su propia sangre, habiendo obtenido redención eterna. Los machos cabríos obtenían una redención de un año, pero Él obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la novilla, o sea la vaca roja, rociada sobre
los que se han contaminado santifican para purificación de la carne. Fíjate bien el 14. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia. ¿De qué? Aleluya. ¿De qué? Nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir al Dios vivo. Aleluya. Entonces te está aclarando Hebreos que la obra viva y la obra que no es muerta es la obra que se hace sirviendo a Dios, sirviendo a los hermanos. Hebreos 6 lo dice claramente, ¿sí o no? A los santos, ¿sí o no lo dice? Sirviendo a los santos. Nada de que Dios está en todas partes, yo desde aquí de mi casa sirvo al Señor. Ajá, sí, tú y cuántos más. Acá, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Cuál es tu teología? ¿De dónde salieron todas esas ideas que traes? No tú, otro que esté escuchando. ¿Por qué? ¿De dónde salen esas cosas? Si lo único que está diciendo aquí la palabra es que las obras vivas son obras que hacemos en Cristo. ¿Y cómo vamos a hacer obras en Cristo si no somos parte de la iglesia? Si no participamos en la iglesia. Ya la iglesia, hoy hay tantas cosas que hacer, que ya por poco ya no hay nadie en las iglesias. Pero no te dejes engañar, hermano. Esta es la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo para que se llene la iglesia, yo te estoy diciendo para que se llene nuestro corazón de Cristo, para que nuestro corazón arda por el Señor y lo ame, para que no seamos engañados y llevados por vientos de doctrinas falsas que no contribuyen a lo que es del Señor. Entendamos entonces que estas obras que son buenas, dice que son en la conciencia. Porque ¿qué nos vamos a llevar cuando partamos de esta tierra? Nuestra conciencia, eso sí nos vamos a llevar. Porque tú no creas que va a ser como cuando dormiste en la noche. ¿Y qué soñaste? No me acuerdo. Soñé, pero no me acuerdo. No, cuando durmamos de esta, ¿cómo se dice? De esta vida, te vas a acordar de todo, hermano. Se te va a liberar la conciencia. La conciencia es liberada y entonces vas a tener memoria. Si tenías ya lagunas por ahí mentales, ahora vas a tener la conciencia al 100%. ¿Qué nos vamos a llevar? Nuestra conciencia. Y eso es lo que Dios va a juzgar, nuestra conciencia. ¿Dónde dice eso? A mí que me lo muestre en la Biblia. No con Lázaro y el rico. El rico tenía su conciencia y Abraham tenía su conciencia. Ahora digamos que si fuera una parábola, entonces ¿por qué mete a Abraham? Hubiera dicho otra persona, pero metió el nombre de Abraham el Señor. Y solo por meter el nombre de Abraham, ni modo que sea una fábula. ¿O qué piensas tú? ¿Verdad que no? Entonces, hermano amado, entendamos que nuestra conciencia es algo que nosotros tenemos que va a ser expuesto y es expuesto delante de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios. Hace 8 días vimos lo que significa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es vida. Y entonces la sangre de Cristo quiere decir aquí, cuanto más la sangre de Cristo o la vida que nos dio Cristo, quien por el Espíritu eterno, Él mismo se ofreció esa vida sin mancha a Dios. Esa vida purificará, esa sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué nos purificará de obras muertas? Para, dice, servir al Dios vivo. Amén. Para que sirvamos al Dios vivo.
¿Sí? Y entonces ahí habla de mucho más cosas que significan esto, ¿verdad? Habla del nuevo pacto. Entonces, dice el 15, por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Bueno, ahora vamos a leer Romanos 6 y luego regresamos a Hebreos 10, pero vamos a Romanos 6. Ahora sí. Entonces ya nos dimos cuenta que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia de las obras muertas. ¿Pero para qué? No para que no hagamos nada, sino para que sirvamos al Dios vivo. ¿Sí? Porque las únicas obras vivas es servir al Dios vivo. Y dice, ¿qué diremos el capítulo 6, versículo 1? Entonces, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? ¿O la gracia abunde? Y aquí dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, nosotros ya morimos al pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. Es ahí donde Hebreos 6 ve que los que no mueren al pecado, ¿verdad? Bueno, pero sigamos. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjate cómo en los rudimentos menciona la doctrina de bautismos, y este es un bautismo de esos que te había dicho, el bautismo en su muerte. ¿Por qué? Porque fuimos sumergidos en la muerte de Cristo. ¿Cristo a qué murió? Él no pecó, pero Él ¿a qué murió? Al pecado. Entonces nosotros somos bautizados en la muerte ¿de qué? Del pecado de nosotros. En nosotros debe de morir el pecado que gobernaba nuestra vida. Precisamente ahí en Hebreos 9, lo que seguía era eso, el asunto del testador. ¿Quién era el que vivía en nosotros? El pecado. Digamos, ¿quién era nuestro marido? El pecado. Ahora nosotros que ya ha muerto el pecado, ahora nuestra vida o nuestro marido, en este caso, es Cristo Jesús a través de su santidad. Entonces la santidad es la que nosotros ahora estamos casados con la santidad del Señor. ¿Sí me explico? Muertos al pecado. Entonces fuimos bautizados en la muerte de Jesús, en la muerte al pecado. Hemos sido bautizados. ¿O no saben que ustedes todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo nos invitó y nos llevó a abstenernos de la muerte. Cuando Él decía que cada quien lleve su cruz, no se refería a sufrir nada más, se refería a abstenerse del pecado. Y si eso te lleva a un sufrimiento, pues ni modo, pero eso es necesario, llevar la cruz, ¿sí? Es como el que le dicen, tienes dieta, nada de pan, nada de pan. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Le va a doler? Sí, pero nada de pan. O sea, tiene que dejar de comer pan, es su cruz, y le va a doler, pero tiene que hacerlo. Así tú y yo, no sé si te duela no pecar, pero tienes que hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero ahora aquí la gran diferencia es que el Señor nos da el poder, porque es su Espíritu Santo el que nos da el poder
para que ya no lo hagamos por naturaleza, jamás, porque ya no es nuestra naturaleza. Bueno, sigamos. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, o sea, de entre los pecadores, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, resucitados de entre los pecadores, ¿verdad? Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Resurrección a dónde? A la vida nueva en Cristo Jesús. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, o sea, nuestro viejo hombre, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Teníamos un cuerpo de pecado? Sí. Cuando se refiere a cuerpo de pecado, no se refiere a este cuerpo. Es que muchas veces decimos que este cuerpo, el de la carne, es cuerpo de pecado. No, porque ahora es cuerpo de bendición, porque ahora nuestro cuerpo, nuestros miembros sirven para servir a Dios. No puede seguir siendo un cuerpo de pecado. Por eso es que muchos se transquiversaron. En un lugar que estábamos, tenían esa doctrina herética, que el que dirigía ahí decía que como este era un cuerpo de pecado, todos los pecados que hiciéramos en el cuerpo, no importa que lo siguieras haciendo, al fin se lo iban a comer los gusanos y tu alma se iba a ir con Cristo. Que todos esos pecados se quedaban en este cuerpo y que tú podías seguir pecando aunque fueras cristiano. ¿Por qué? Porque todo ese pecado se quedaba en este cuerpo de pecado. Esa es una doctrina herética que predican en un lugar que estuvimos antes, que el dirigente tiene esa doctrina. Por eso a todos les dice que está bien, sigan, porque es su cuerpo de pecado. Es una mala interpretación de la palabra de Dios, porque el cuerpo de pecado es el cuerpo que digamos es una situación espiritual de que antes nosotros en todo pecábamos. ¿Sí me explico? No se refiere a este cuerpo físico, porque esa es la mala interpretación, que se interpreta que el cuerpo de pecado es este cuerpo físico que se van a comer los gusanos. No, hermano amado, porque si este cuerpo físico fuera siendo cuerpo de pecado, entonces ¿cómo es que servimos a Dios ahora? Con nuestros miembros. Este cuerpo físico ahora llega a entrar en santidad, este cuerpo físico, porque dice la palabra que Dios, cuando venga por nosotros, quiere encontrarnos. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? ¿Cómo nos quiere encontrar? Que sean hallados irreprensibles en espíritu, en alma y ¿en qué? Y en cuerpo. Entonces eso confirma que también esa doctrina es herética, está mal interpretada, porque si nuestro cuerpo no se santificara, entonces seguiría siendo cuerpo de pecado. No, no es cuerpo de pecado. Este cuerpo simplemente es un cuerpo orgánico que obviamente si se muere se echa a perder, sí, eso sí, pero no se está refiriendo al concepto de la conciencia, que todavía ya no tenemos cuerpo de pecado, sino tenemos cuerpo de santidad. ¿Sí lo crees o no? Pero ¿en dónde tenemos ese cuerpo de santidad? En nuestra conciencia, en nuestro ser interior. ¿Sí me explico? Pero el cuerpo de pecado no era ni siquiera esta carne, porque ¿dónde pecábamos? ¿Dónde empezaba el pecado? Y nos lo enseñó Jesucristo. ¿Dónde empieza el pecado? En la intención, en la mente, en el corazón. ¿Y quién lo explicó? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Si dice la ley que se laven las manos. Bueno, lo que te contamina no es lo que entra, sino lo que sale de ti.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios y las malas acciones. Del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué era el cuerpo de pecado? Un corazón pecaminoso. ¿Qué es el cuerpo de santidad? Un corazón que sirva a Dios, que lo ame. ¿Sí te das cuenta ahora? Entonces, las obras muertas, sí era importante hacer esto, hermano, porque que tú no lo creas, ese tipo de doctrinas heréticas contribuían mucho a muchas cosas que hacían perversas y malas. Me gustaría contarte algunas cosas, pero mejor sigamos en la palabra. Dice la palabra, dice, sí, lo que te quería contar es que son cosas que son consecuencia de esas doctrinas heréticas. Pero bueno, sigamos. Dice, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Fue destruido, sí o no? Sí, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Quiere decir que ese cuerpo tuvo que ser destruido. Y ese cuerpo tuvo que ya no ser. Si hubiera sido este cuerpo físico, entonces todos estaríamos muertos cuando hubiéramos recibido al Señor. ¿Estás de acuerdo? No está hablando de este cuerpo físico, está hablando de la conciencia del corazón. Entonces dice, si hemos muerto, a fin de que ya no sirvamos al pecado, dice el 7, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. ¿Tú ya fuiste liberado del pecado? Fíjate, el único que nos puede liberar del pecado es Jesucristo. Liberar. Entonces dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, o sea, entre los pecadores, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez y para siempre. Fíjate en este caso, porque el cuerpo de Cristo murió, pero porque dice que el pecado produce ¿qué cosa? Muerte. En determinado momento, ¿qué te podría decir? ¿El Señor era más santo que Enoc? Es una pregunta. ¿El Señor era más santo que Elías? ¿Ellos murieron? ¿Elías y Enoc murieron? No, se fueron vivos. ¿Sí? ¿El Señor era más santo que Elías? ¿Más santo que Enoc? La paga del pecado es. Entonces el Señor murió. ¿Por qué murió? ¿Por sus pecados de Él? Por nuestros pecados. ¿Viste? Sí causó una repercusión en el que no debería haber muerto nunca. Causó una repercusión nuestro pecado. Lo mató. Porque la paga del pecado es muerte. Pero dice la palabra que cuando lo mató el pecado o la muerte, cuando se quiso enseñorear de él, de su espíritu, no pudo porque él nunca había pecado. Entonces, digamos que fue una trampa para la muerte, porque cuando él murió, se cumplió la ley, la paga del pecado es muerte, se cumple la ley, pero la ley, la muerte cumple la ley, o sea, la muerte que es mala, le dijo, o el diablo le dijo, tienes que cumplir la ley, y murió. Pero una vez muerto, la ley ya no se podría enseñorear de él en su espíritu, porque dice la palabra que su cuerpo murió, pero su espíritu se vivificó. Aleluya. Entonces la ley ya no pudo enseñorearse sobre él de ninguna manera. Entonces él mató a la muerte. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso es que hoy tenemos vida y vida abundante.
porque Él es todopoderoso, hermano. Y eso es lo que hizo el Señor. Dice, habiendo Cristo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Tenía dominio mientras estaba el pecado y lo mató, pero una vez muerto, su espíritu se vivificó y dice, porque en cuanto que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. ¿Viste? ¿Cristo para quién vive? Para Dios. Estamos diciéndolo claramente, que el mismo Señor no pudo jurar por otro más grande que Él, entonces juró por Él mismo, juró a través de Cristo Jesús. Pero Él es Dios. Entonces dijo que Él mismo lo hizo, a Él mismo lo hizo para Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si Él mismo lo hace para Dios, ¿cuánto más nosotros? Nuestras obras no podemos salir nosotros que hice buenas obras. Pues hice buenas obras porque yo soy buena gente. No, tus obras son para Dios. Y tus obras buenas deben de ser dedicadas al Señor. Y no es lo que tú quieras hacer, es lo que Cristo te ponga a hacer. No es lo que tú quieras hacer, es lo que el Señor te va a poner a hacer. Porque Él es el Señor. Y servir al Dios vivo es decirle, Señor, ¿yo qué te sirvo? Yo te quiero servir, yo te quiero dar, yo te quiero hacer. Dime cómo, Señor. Ser guiados. Que hoy salgamos con ese anhelo en nuestro corazón, esa oración. Que hoy salgas con esa oración en tu corazón y decirle al Señor, Señor, te quiero servir, dime cómo. Clama al Señor, dile, Señor, me siento inservible, dime cómo servirte. Enséñame a servirte, enséñame a darte, enséñame a hacer por ti, enséñame a hacer obras vivas, eficaces, que trasciendan en ti, que sean para ti, Señor. Es decir, hermano, que no podemos seguir así. Tenemos que entenderlo para vivir en el Señor. Y dice, Él vive y vive para Dios. ¿Viste? El 10. Así también ustedes considérense muertos para el pecado. Por eso lo dice muy claramente, así también ustedes. Para el pecado, si el pecado te llama, ¿no has visto esas personas que dicen, no me vuelvas a hablar, para ti estoy muerto? No me vuelvas a hablar, para ti estoy muerta. Bueno, así dile, pero al pecado, no a tu amigo. Dile al pecado, así. ¿Me vuelves a hablar? Ni se te ocurra, para ti estoy muerto. Así sí dile al pecado, hermano. Que es que no es juego. Porque en cuanto Él murió, murió al pecado. Y dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Si te llama el Señor, ahí sí vas a estar. ¿Sí o no? Pon tú en un hipotético asunto. Que yo te invitara y te dijera, hermano, me urge que vengas para orar. Oh, ¿y cómo crees? Pero en otro hipotético caso, hermano, ¿cómo ves si vamos mañana al cine? Ay, sí, hermano, pues, dígame a qué horas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, no es que ir al cine sea pecado, pero amigo, es como una, ¿cómo dicen? ¿Cómo se llama? O es un ejemplo nada más de que a veces lo que no es del Señor no nos emociona. Digo, nos emociona más. Si yo te dijera eso, nos pondríamos bien felices. Pero si es algo para Dios, a veces como que, jules, me hubieras invitado a otra cosa, ¿verdad? Pero que las cosas del Señor no se nos hagan pesadas, hermano, sino que sean de bendición para nosotros. Amén. Por tanto, no retiene el pecado en su cuerpo mortal. Por tanto, no retiene el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No reine, ¿verdad? Perdón, no reine el pecado, no reine.
¿Qué reinaba entonces? Aquí estamos hablando de cosas muy, muy tremendas. Era un marido y era un rey. El pecado era un marido y era un rey. El pecado ya murió, murió el marido. Es algo que nos confunde, hermano, porque nosotros pensamos que cuando decimos que Cristo murió, muchos dicen que murió, cuando Hebreos habla de que muere el testador, o el que daba el testamento, ¿sí? Solo se está refiriendo al Señor. Pero tenemos que entender que lo que murió fue el pecado. Y la herencia que nos daba el pecado era una herencia de muerte. Ahora, cuando Él vive, Él nos da herencia, pero de vida. Eso es lo que hay que entender. Difícil de explicar para mí, sí. Pero es algo, hermano, que hay que entender. Que lo que murió ahí fue ¿quién? El pecado. Porque, digámoslo así, te quiero hacer una pregunta. ¿Cristo sigue muerto? No. ¿Qué murió entonces? El pecado. Eso es lo que hay que entender, hermano. Solamente eso. Por tanto, que no reine el pecado en su cuerpo mortal. Eso es considerado, ¿por qué? Porque entonces nuestro cuerpo ya no va a ser un cuerpo de pecado, sino va a ser un cuerpo vivo del Señor. Dice, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Sí? El pecado estaba lleno, obedezcan a sus lujurias, lleno de lujurias. El 13, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquí está siendo muy, muy, muy clara la palabra de Dios. Nada de que este cuerpo es de pecado y que se lo van a comer los gusanos, entonces todo lo que pequemos en este cuerpo no va a pasar nada. No, 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 no. Este cuerpo ya no lo tenemos que prestar al pecado. Ya no. Este cuerpo ya no puede participar en las lujurias ni en los pecados. Ahora sí, valga la expresión, los pecados pecaminosos que hacíamos. No, porque este cuerpo está entrando en santidad. ¿Estamos entendiéndolo eso? Y dicho sea de paso, el matrimonio es santidad. El matrimonio es santidad. Estar en matrimonio es santidad. Pero entonces dice, ni presten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, como resucitados, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Vieron? Ahora sí que nuestras manos, nuestros pies y todo, nuestro cuerpo tiene que ser un instrumento de justicia para Dios. Por eso tenemos que participar en las obras del Señor. Y dice el 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿por qué no estamos bajo la ley? Porque la ley decía, el alma que pecare, esa morirá. Y esa ley ya se cumplió en Cristo. Entonces ahora la etapa que estamos es la gracia. Porque ya esa ley nos impedía ser salvos o vivir en Dios. No podemos tener esta vida de Dios. Nosotros estamos viviendo algo maravilloso, que después de aceptar a Cristo tengamos vida todavía. Porque la mayoría, cuando recibían al Señor, se morían. La mayoría. Pero nosotros estamos viviendo una etapa muy especial, que tenemos vida en este cuerpo sirviendo al Señor. Pero si eso tú lo malgastas y tu vida en este cuerpo
que ya tienes a Cristo, la malgastas y la sigues malgastando en lo que no es del Señor, entonces dime tú cómo entramos ahí. Ahí sí ya es difícil, ya es difícil definir las cosas. Entonces no nos metamos en esos problemas, hermano. Hagamos lo que el Señor dice que hagamos. Amén. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, ¿podemos dejar de pecar? Sí. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Versículo 15. De ninguna manera o de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel que obedecían, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina en la que fueron entregados, o sea, la gracia. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos ¿de qué? De la justicia. Pero ve bien, siervos. O sea, no quiere decir que no vamos a servir. Siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así como pecamos con este cuerpo, así ahora presenten su cuerpo, sus miembros, como esclavos a la justicia. ¿Para qué cosa? Para santificación. ¿Sí dice eso? Y el 20 dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, lo volví a decir, tienen por su fruto, ¿qué fruto tenemos? La santificación, y como resultado, la vida eterna. Aleluya. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Hasta ahí, hermano, yo creo, porque bendito es nuestro Dios. Aleluya. Y esta palabra entonces nos define cuáles son las obras muertas. Ahora, si tú ya quieres tener todo un poco más del panorama, ya vamos a terminar. Vamos a terminar con Hebreos 10. Hebreos 10. Para que quede asentado, aclarado. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el 11. Vamos a leer desde el 11. ¿Ya estás allá? Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿A los que son qué? Santificados. ¿Quiénes son los que son santificados? Los que ya no usamos nuestros miembros para el pecado, sino para servir al Señor, y como fruto, la santificación. ¿Verdad? 15. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho
Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Vieron? Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que es que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿A qué nos debemos de acercar? ¿A dónde nos debemos de acercar? ¿A dónde nos debemos de acercar? Se me hace que no está leyendo conmigo Hebreos 10. Hebreos 10:20. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos el 19 dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces nos acercamos ¿a dónde? Al lugar santísimo. Acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado ¿de qué? De mala conciencia, es decir, de obras muertas. Ya lo había dicho Hebreos 6, ¿sí te acuerdas? Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ok. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. Consideremos estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando ¿de qué? De congregarnos. Entonces, ¿el contexto de congregarse es entrar al lugar santísimo? Sí. El contexto de entrar, de no dejarse de congregar, está el entrar al lugar santísimo. Hoy en día hay una doctrina herética que te dice que Dios está en todas partes y que ir a la iglesia y congregarse no significa entrar al lugar santísimo. Dígame usted si eso es correcto. No, bíblicamente lo correcto es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces dice, considerémonos estimular unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué dijimos que son buenas obras? Todo lo que hagamos en Dios, todo lo que hagamos para los santos, todo lo que hagamos en la obra del Señor, ¿verdad? Estimularnos unos a otros en el amor, en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces dígame usted si congregarse no tiene que ver con todo esto de dejar las malas obras o arrepentirse de las obras muertas. Mira, te voy a decir más claramente. Mientras no estemos así, digámoslo así, las obras vivas son todo lo que hagamos para Cristo y en Cristo. Esta es una obra viva, que estemos aquí. Solamente que hoy en día a los predicadores y a todos, el sistema del mundo y propiamente el anticristo, el espíritu del anticristo, promueven que los ministros le bajen la cuota. ¿Cómo dicen? Que si deben 100 barriles, escriba 60. ¿Sí me explico? Que ya no se pueda decir esto, sino que ahora se las rebajemos. Pero ese es ser un mal mayordomo, porque el mayordomo, dígame usted si el mayordomo es el dueño de la casa. Yo no soy el dueño de la iglesia ni el dueño de la casa. El dueño es Cristo. ¿Sí me explico? Entonces un pastor, un ministro, no tiene por qué rebajar la palabra de Dios. No tiene por qué
bajarle a tu cuenta de 100 barriles a 60. No, porque ese es un mal mayordomo. El mal mayordomo es el que se cree dueño de lo que tiene. Y los ministros no somos dueños de nada. El único dueño es Cristo. Él es dueño de todo. Entonces, yo te invito a que leamos la palabra, hermano. A que así como analizamos hoy qué son las obras muertas, lo sigamos analizando en la palabra de Dios. Y veas qué importancia es entrar confiadamente al lugar santísimo. El Señor quiso que en nuestros cultos tuviéramos esa presencia del lugar santísimo. Y la tenemos en sí en todos los días en nuestro corazón. Pero eso no significa que no vamos a servir a la obra de Dios. ¿Sí me explico? Porque hemos entrado con el Señor para siempre, no para un día, no para el domingo, no para el miércoles, sino para todos los días. ¿Estamos claros? Gloria al Señor, hermanos. Sigamos escudriñando la palabra, sigamos amando al Señor, hermano.